Existe una figura a lo largo de la historia que concentra un gran misterio por el desconocimiento que hay en torno a sí misma. Pocas son las que superan o tan siquiera igualan a la que fue dueña de Egipto durante cierto tiempo en el pasado. Estamos hablando de Cleopatra VII, una de las mujeres más poderosas y fascinantes en la historia de la humanidad, que murió hace más de 2000 años. Muchos son los mitos que existen ante una de las personalidades más carismáticas del antiguo Egipto. Su belleza e intelecto son algunas de las características que siempre le han acompañado, aparte de su enorme conocimiento en múltiples ámbitos del conocimiento, como por ejemplo su gran manejo de los venenos, la administración económica y el dominio de múltiples idiomas. El desconocimiento existente acerca de Cleopatra, sumado a lo que se ha podido conocer de ella, la han convertido en un personaje recurrente en obras de arte, textos y películas. Esta suele ser retratada como una mujer fatal por sus relaciones con hombres tan importantes como Julio César y Marco Antonio. No obstante, Cleopatra fue mucho más que una mujer seductora. Fue una de las reinas más exitosas y poderosas de la historia. ¡Hey! ¡Hola humano! Mi nombre es Sherlock Rack. Bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento durante este viaje a través del pasado y de las arenas de Egipto. El día de hoy, como ya habrás adivinado, hablaremos sobre los misterios de Cleopatra, la reina de Egipto. ¡Comencemos! Algo que muy pocos saben es que hubo más de una. Cuando se menciona el nombre de Cleopatra, siempre nos suele venir la misma reina a la cabeza, pero la realidad es bien distinta. En la historia, ha existido más de una Cleopatra. De hecho, la más conocida fue la séptima en la dinastía ptolemaica. Su nombre completo es Cleopatra VII, Fea Filópator. Su significado es diosa que ama a su padre en griego. ¿Qué tan loco sería si ahora mismo te confieso que la reina no era egipcia? Verás, Cleopatra fue reina de Egipto y de hecho nació en la misma ciudad, pero en realidad su ascendencia era griega macedonia. Era hija directa de Ptolomeo XII Auletes, descendiente de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Este último comenzó a gobernar por todo Egipto después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Tras la muerte de su padre, tanto Cleopatra como su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron encargados de gobernar de manera conjunta los dos. Sin embargo, y a diferencia del resto de su familia, la joven reina empezó a adoptar ciertas costumbres típicas de Egipto. Fue incluso la primera gobernante en aprender el idioma. Muy loco, ¿no? Apuesto que ahora mismo ya no sabes qué creer. Abordemos el próximo punto. Lamento informarte que la absurda e incomparable belleza de su majestad no es más que un mito. Uno de los rasgos más comunes que siempre se utilizan a la hora de representar a Cleopatra es la elegancia en su figura, la seducción y su carismática belleza. Una vez más, la realidad es muy diferente, ya que existen evidencias de que no era tan atractiva físicamente como se piensa. Uno de los hallazgos y pruebas con las que se puede contar para salir de dudas son las monedas de Egipto. Estas revelan que su cara se caracterizaba por tener una mandíbula muy marcada y una nariz aguileña. Se piensa que una de las preocupaciones que tenía la reina del Nilo era su imagen, y siempre intentaba controlarla de cara a la percepción del público, por lo que las imágenes que muestran las monedas son una forma de enfatizar su poder y el derecho de gobernar. Según el historiador Plutarco, lo irresistible de este personaje histórico lo encontramos en su intelecto, ingenio, encanto y dulzura en los tonos de su voz. Y yo no podría estar más de acuerdo. Es momento de ir al lado más oscuro de la historia de la reina, puesto que después de unirse en sagrado matrimonio, la mujer participó en los asesinatos de sus hermanos. Una de las clásicas tradiciones que encontramos en los miembros de la dinastía ptolemaica es que para preservar su linaje, estos se casaban con personas de su misma familia. Cleopatra no fue la excepción, y terminó casándose con sus dos hermanos, que por aquel entonces eran adolescentes en diferentes etapas de su reinado, cada uno de los cuales sirvió como su cónyuge y corregente. Justo en el momento en el que su padre fallece, Cleopatra toma la decisión de confirmar que no va a compartir el trono con nadie, ni siquiera con su hermano menor, Ptolomeo XIII. A esta decisión la siguieron muchas otras, como por ejemplo, el borrar su nombre de los documentos oficiales, suprimir el rostro de las monedas. La popular y polémica pareja terminó peleando por el trono hasta el punto de hacer estallar una guerra civil. Cleopatra resultó vencedora al aliarse con Julio César. Ptolomeo XIII tuvo peor suerte y terminó ahogado en el río Nilo después de ser derrotado en una batalla. Después de ese conflicto, Cleopatra se volvió a casar con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV. Sin embargo, como pasó con el anterior, tampoco quería compartir el poder con él, así que colaboró en su asesinato encargándolo para convertir a su hijo en cogobernante.
Cleopatra también consideraba a su hermana, Arsínoe, como rival al trono, así que en el 41 a.C., Cleopatra ordenó su asesinato en las escaleras de un templo en Roma. ¡Wow! Creo que hemos llegado a la mitad. Me sumergí tanto en las arenas del antiguo Egipto que no me di cuenta de ello. Quiero agradecerles por seguir aquí a pesar de que sus cerebros ya no puedan más. Les animo a que sigan nuestro canal para no perderse ningún video, contenido exclusivo y sorpresas que estamos preparando para ustedes. No se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros videos para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta aventura. ¡Retomamos! ¿Sabías que Cleopatra y Marco Antonio fundaron un club de bebedores? La relación entre Cleopatra y Marco Antonio resultó ser bastante fructífera en muchos sentidos. Uno de los resultados de esta popular asociación era la creación de una sociedad de bebedores conocida por aquel entonces como Hígados Inimitables. Los miembros participaban en fiestas nocturnas y borracheras, así como en elaborados juegos y concursos. Vaya, vaya, supongo que no hay ningún humano, por más figura histórica que sea, que se resista a las tentaciones. ¿Y qué hay de la descendencia de la reina alcohólica? Pues quizá no sea sorpresa para muchos, pero la gran Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo. La relación amorosa entre Julio César y Cleopatra es más que conocida. De esta alianza y a su vez relación salió un hijo, Ptolomeo César. Con el paso de la historia, Cesarón fue gobernador de Egipto con solo 16 años, aunque su reinado fue algo breve, ya que resultó trágicamente capturado y ejecutado poco después del suicidio de su madre. Y sí, escuchaste bien, humano, la palabra que utilicé fue suicidio. Verás, tanto Cleopatra como Marco Antonio se quitaron la vida en el año 30 a.C., después de caer derrotados en el famoso enfrentamiento en Actium a manos de las fuerzas de Octavio. La muerte de Marco Antonio tiene una amplia aceptación con la versión que afirma que se apuñaló a sí mismo en el estómago. El caso de Cleopatra es bien distinto, ya que algunos creen que murió por provocar a un áspid, una víbora o cobra egipcia para que mordiera su brazo, pero otros historiadores tienen una versión bien distinta. Se sabe que Cleopatra ocultaba un veneno mortal en uno de sus peines, y muchos estudiosos sospechan que usó un alfiler sumergido en alguna toxina potente para acabar con su propia vida, aprovechando el profundo conocimiento que tenía sobre los venenos. Sin duda un final trágico, pero al mismo tiempo y de una forma retorcida de verlo, también se puede considerar como un desenlace digno en la historia de la reina. De la mano con el punto anterior tenemos que agosto es oficialmente el mes en que se celebra la derrota y muerte de Cleopatra. Esto porque el emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota a Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre, cuando nació, optó por el octavo mes, en el que murió Cleopatra, para que todos los años se recordara su derrota. Sin duda, a Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por toda Roma, como lo hicieron otros generales con sus prisioneros para celebrar sus victorias. De hecho, este es precisamente el motivo por el cual la erudita decidió poner fin a sus días por voluntad propia, justamente para evitar eso. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que el video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir mi contenido con tu familia y amigos. ¡Hasta pronto, humanos!